Hola a todos. Bienvenidos a nuestro video. Como resultado de nuestra serie, la emoción volvió a un alto nivel. Veamos qué pasó en este episodio. No olvides suscribirte a nuestro canal y dar me gusta a nuestro video antes de continuar con nuestro video. Recordemos brevemente cómo terminó el capítulo 32. Melo no puede llegar a Eda. Se pregunta a sí mismo. Otros continúan celebrando su cumpleaños. Justo cuando está apagando las velas, Melo llega y dice que Eda está ausente. Todo el mundo empieza a buscar a Eda. Eda no encuentra el camino. Las inundaciones hacen un desastre. Porque todos buscaban a Eda. Serkan encuentra a Eda. Eda se lastimó el pie porque se cayó. Serkan también lo lleva en brazos. Ahí entran a una choza. Está quemando la chimenea. El mar viene junto a los demás. Serkan está buscando a Engin apóstrofe. Dice que encontró a Eda y está en la choza. El teléfono de Serkan también está vacío durante la llamada. Por todas partes la marea se dispersa locamente. Mientras tanto, llega el mar. En este momento Selin besa a Denif. Serkan recomienda masajear el pie de Eda porque duele. Eda también está de acuerdo. Eda encuentra a Serkan la cadena que perdió. Lo lleva alrededor del cuello de Eda. Podíamos entendernos con los ojos del otro, así que estábamos enamorados. Así que estábamos enamorados, dijo Eda. Selin y Denif los persiguen. Eda se duerme. Serkan intenta despertar a Eda. Pero no se despierta. Serkan duerme a su lado. Selin y Denif los encuentran. Selin ve a Serkan y Eda durmiendo juntos. El capítulo 32 termina así. Ahora comienza nuestro resumen del capítulo 33. Denif y Selin llegan a la cabaña donde se durmieron Serkan y Eda. Los ves abrazarse y dormir. Selin se enoja mucho cuando los ve. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu ex? Él dice. Denif también dice que tienes que darme una explicación. Selin está muy enojado. Grita y llama a Serkan. Serkan también quiere hablar con Selin desde la cabaña. Pero Selin está muy enojado. No se calma. Eda, que se quedó en la cabaña con Denif, dijo, ¿me dejarás solo? Envíalo. Vuelve a Estambul. De camino al trabajo por la mañana, Serkan y Eda vienen uno al lado del otro y esperan en los semáforos de la calle. Inmediatamente comienza una carrera de autos. Mientras Selin está regando las flores en el café de Denif, él viene. Denif Selin hace otro tipo de café que le gusta. Hablan de lo que pasó anoche. Denif dice que su sueño es un sueño inocente. Pero Selin también planea convertir esto en ella misma. En otras palabras, le dice a Serkan que interpretará a la víctima de esta situación. Aidan llega en secreto a la casa de Aifer. Entra. Aidan acude en secreto a Aifer porque cree que mató a Alexander. Hablan de lo que van a hacer en la cárcel. Somos socios del destino, dice Aidan. Aifer dice que Aidan lo mató. Luego se preguntan dónde está el cuerpo. Aifer intenta organizar el evento a su manera. Porque el cuerpo no está ahí. Toque a tu puerta bien Seifi. Dile a Seifi lo que pasó. Seifi tiene miedo de Aidan y Aifer. Aidan y Aifer entran al restaurante. Preguntan por Alexander. La persona a cargo dice que no hemos podido alcanzarlo durante 2 días. Pero Alexander dice que desaparece de vez en cuando. Buscas por todo el restaurante pero no lo encuentras. Serkan y Eda llegan a la empresa. Eda dice que no hicimos nada ahí, simplemente nos quedamos dormidos. Serkan le pide a Erden que llame a Ferit. Selin le da a Serkan una carta de renuncia de que no pueda asistir a la reunión. Eda también está feliz y dice aceptado. Serkan le dice a Selin en la reunión que posee una participación del 5% en la empresa. Pero Selin no acepta. Serkan dice que esta acción ha pertenecido a Selin durante los últimos años y que quiere devolverla. Las existencias de papel son mías, pero le dice a Serkan que mantenga el control. Ferit dice que tenías que avisarnos adecuadamente. Todos están de acuerdo con Ferit en esta pregunta. Ferit también defiende a Serkan ahí porque es el abogado de Serkan. Mientras Melo y Ferit hablan, llega Eda. Eda le dice a Ferit por qué no se lo dijo. Ferit también se enoja, grita, chilla y se aleja. PRL estaba muy molesta cuando le dijo a Selin PRL que dimitiría. Él empezó a llorar. Engin lleva a PRL a la peluquería. Está aburrida de todo porque está embarazada. Tus hormonas cambian. Experimenta un cambio brillante en las emociones. Lleva a PRL de compras para que pueda relajarse. Está obsesionado con el peso que recibirá. Ahora está empezando a practicar deportes. Engin dice que es demasiado pronto para hacer ejercicio y que no tiene sobrepeso.
Engin le dice a PRL que no se sienta mal y que se sienta bien. Quiere frutas de gabola de Engin. Melo llega a Eda. Eda se enoja por lo sucedido y habla con Melo. Melo le pide que le cuente lo que pasó esa noche. Él piensa que es como un cuento de hadas. Serkan llega a Eda. Quiere hablar. Eda pregunta por qué las acciones no le preguntaron a Selin cuando se las dieron. Serkan y Eda tuvieron una dulce discusión. Se miran con amor. Él dice, cuando me diste por vencido, yo también me rendí, pero dice que nunca se rindió. Dice que su amor será suficiente para ambos. Mientras tanto, viene Denif. Dice que quiere tomar café. Cuando Feren ve que Denif está hablando con Eda, patea el bote de basura. Melo le pregunta a Feren, ¿qué te hizo Eda? Mientras tanto, Selin se acerca a ellos hablando por teléfono. Melo le dice a Selin, él te dio las acciones, pero me pregunto quién tiene las acciones en su corazón. Cuando Selin y Denif se besan, alguien que les tomó fotos y las envió a la oficina de Serkan por flete. El flete llega a la empresa. Erdem ve la cara entrante y la coloca en su escritorio en la habitación de Serkan. Mientras tanto, llega Selin. Pregunta a Serkan. Está tratando de averiguar cuál es su programa. Como siempre, aprende de Erdem dónde está Serkan. Discute con Eda Selin. El mar entra y los separa. Eda se acerca a Serkan con nerviosismo. Pregunta qué pasó. Serkan y Eda se acercan. Entonces Eda le dice que el amor está prohibido. Y se está alejando. Toma su bolso y sale de la empresa. A medida que avanza, Serkan le pregunta a dónde va, pero Eda se va sin responder. Serkan le pregunta a Erdem sobre Leila. Dice que está enfermo, que no vendrá. Luego le pregunta a Eda. Dice que fue a la floristería. Pregunta a qué floristería ir al lugar de la floristería. Ha ido. La virtud complica la divulgación como de costumbre. Le pide que lo busque y lo encuentre. Llega a la expansión. Dice que se requiere una firma para la renovación de las oficinas de Izmir y Antalya. Dice que Eda lo estaba persiguiendo y confundiendo sus pensamientos sobre lo que estaba pasando. Serkan. Engin también dijo que su decisión debería ser clara. Dijo que si quiere a Eda con quien quiera que salgan las cosas, si quiere a Eda y Selin tiene que estar con Selin. Eda organiza las flores en la floristería. Serkan llega a la floristería. Eda habla con Silus, el perro de Serkan. Tu cabeza se ha ido, al igual que tu padre. Serkan escucha eso y se ríen el uno del otro. Se miran con dulce amor. Intenta recordarle esto a Eda Serkan, pero no puede lograrlo. Eda hace terrarios e insiste en que Serkan también lo haga. Te dice cómo hacerlo, te dice antes de eso. Hizo a Eda un terrario y se lo dio a Eda con sus propias manos. Serkan recuerda algo pequeño, pero no recuerda exactamente. Selin también fue a la floristería y la miró desde la distancia. También llamó a Denif y está en camino. Hicieron 50 terrarios. Completaron estas asignaciones juntos porque eran compatibles. Mientras tanto, Denif llega a la floristería. Selin llamará a Serkan. Selin dice que tuvo un accidente en el que Serkan salió del número. Realmente está conduciendo el auto hacia la farola. Serkan va a Selin. Miras la situación. Lleva a Selin a su casa. Serkan hace café y lo trae. Eda piensa en Serkan y Serkan piensa en Eda. Feren tiñe el cabello hacia atrás. Denif entra en el café. Selin está en el café. Selin escuchó la grabación de voz, Denif la escuchó e inmediatamente la tomó de la mano de Selin y la limpió. Le recuerda a su tía Eda que el trato está cerca. Su aprobación fue el final del juego del matrimonio. Tiene pesadillas sobre la luna. Porque pensó que había matado a Alexandar. La policía llega a la puerta de Aifer. Preguntó si Alexandar tenía alguna información que le faltara. Porque en la llamada telefónica de hace 2 días, vino la policía porque era el número de Aifer. Mientras Serkan y su madre desayunaban, el tema volvió a Eda y Serkan. La señora Aidan dijo que apreciaba lo que hacía. La policía también llegó a la casa de Aidan. Preguntaron por Alexandar. Le hicieron las mismas preguntas que a Aifer. Serkan entra en la oficina. Mientras tanto, Engin pregunta si puedes encontrar las frutas Gubala. Serkan les indica que encuentren la fruta. Ferit llega a Feren. Le trae café. Hay una foto del zapato favorito de Feren en la taza de café. Cualquier cosa que haga el individuo, no le puede hacer ningún bien a Feren. Porque Feren está en Denif. Se pregunta por Selin, llama a Serkan, pero se pregunta si no podrá alcanzarlo. Mientras tanto, llega Selin. Puso su coche en servicio. Por eso está vencido. Selin compró chocolate Eda para Serkan e Inojo. Pero Eda salió de la habitación. Luego,
Cuando vio a Selin salir de la habitación, entró en la habitación. Llamó a Denise para molestar a Serkan. Habló de su luna de miel y lo logró. Serkan se enojó. No sabía qué hacer por celos. Serkan llama a Feren. Feren y Melo se juntan. Le pidió que le preparara una cena sorpresa y que lo ayudara. Le pidió que le llevara a Eda que quería a casa. Mientras tanto, vino Eda. Serkan también salió y dijo que iban a hacer algo con Selin. Melo inició el plan. Convenció a Eda para que se vistiera bien y saliera a cenar. Mientras Serkan se preparaba para la cena, Melo envió un mensaje diciendo, «Está bien». Melo le contó lo que le pasó a su tía. Dijo que estaba preparando una comida sorpresa y preparando mucho. Eda también le ofrece a su tía salir porque sabe que irán con la niña. «No renuncies a tu amor para siempre», dijo porque su tía conocía la situación. Feren camina sola junto al mar. Cuando preguntó que no estaría con Denise, la respuesta fue «No somos amigos. ¿Por qué quieres algo que yo no quiero? Estoy enamorado de Eda. Amo a Eda. ¿Tengo que decir eso?». Él dice. Aifer va a alguna parte con Aidan, que se ha llevado su maleta. Huyen de la situación en la que viven. Mientras conducen, se encuentran con el control policial. Alexander vive y está con otra mujer. Mientras Serkan esperaba impaciente a Eda, llegó Selin. Dijo que salgamos a cenar. Serkan dijo algo para superarlo. Lo persuadió de que se fuera. Melo llevó a Eda a su punto de encuentro. Se sentaron a su mesa con reservas. Eda se estaba aburriendo de esperar. Serkan aún no ha salido de casa. Feren acababa de llegar cuando él se iba. Dijo que era importante que hablaran. Serkan entra en el restaurante. Sigue en la inundación. Te encuentras con Eda. Serkan besa los labios de Eda. El episodio de nuestra serie terminó con esta escena. Estoy preparando un nuevo video para ti mañana. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar notificaciones y dar me gusta a nuestro video para estar al tanto de nuestro video. Cuídate. Adiós.